Palabra de oración, les invito a inclinar su rostro. Padre eterno, te damos infinitas gracias en esta hora, Señor. Ha sido un día lleno de ti, Señor, en nuestras vidas, y te agradecemos infinitamente que, a pesar, Señor, de que nada merecemos, todo nos das, y que siempre estás al cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. Lo vemos en la vida de nuestros amados hermanos y hermanas, cómo tú obras, cómo respondes a nuestras oraciones, cómo nos cuidas, cómo nos proteges, cómo nos guías, y cómo llena nuestras vidas de incontables e inmerecidas bendiciones, Señor. Te damos la honra, la gloria y la gratitud desde el fondo de nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios amoroso, que sabe lo que necesitamos y nos da todo y más de lo que necesitamos. Y ahora, Padre, que nos disponemos a escudriñar tu palabra, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, sea Él el que hable a nuestros corazones. Enséñanos tu verdad, Señor, para que vivamos de acuerdo a ella. Y te suplico, como siempre, Padre, que no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino solamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Porque tuya es la honra, la gloria, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. El título del sermón es La vida después de la salvación. La vida después de la salvación. Y este va a ser un sermón de tipo expositivo, así que es un sermón suavecito, muy suavecito. No va a faltar una amorosa exhortación, como debe haber en todos los sermones, pero es un sermón suavecito, rico en enseñanza, creo yo. Y hablando de la salvación, lo contrario de la salvación es la perdición o la condenación. Son dos extremos. O alcanzamos la salvación, o estamos condenados, estamos perdidos, estamos destinados al fuego eterno que nunca se apagará. ¿Sabe? Cuando pienso en la descripción, en la palabra de Dios dice que los no creyentes, los que no aceptaron y confesaron a Cristo como su Salvador, tristemente su espíritu va a ir a la muerte eterna. Y la muerte eterna se entiende porque nosotros somos carne y espíritu. La carne es finita, ¿va? Dice Eclesiastés 12:7 que cuando una persona muere, dice, y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿va? Ver la cita, no voy a equivocarme, creo que es Hebreos 9. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. 27, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Recuerden, lo he platicado en otras ocasiones, en otros sermones. Dios es un Dios de extremos absolutos. No hay nada intermedio. No hay nada, es decir, Dios es luz y hay tinieblas, no hay nada en medio. El bien y el mal, verdad y mentira, no hay medias verdades, no hay una mentirita blanca, es verdad o mentira. Para Dios todo es absoluto. Cielo e infierno, no hay nada en medio, no hay puntos intermedios. Para Dios todo es absoluto. Por eso dice, está establecido que el hombre, cada ser humano, muera una sola vez, y después de eso, ya sea que esté en el cielo o en el infierno, viene el juicio de Dios. Entonces, están esos dos extremos, salvación o perdición, no hay nada en medio. No puedo ser medio salvo, como no puedo ser medio cristiano, porque seré un mediocre. No puedo ser medio cristiano, no puedo ser medio salvo, no puedo estar medio condenado. ¿Estoy salvado o estoy condenado? Lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2,
capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, es decir, todos los seres humanos, sean salvos por Él. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Versículo 36 de Juan 3: el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer y confesar a Jesucristo como su Dios, Rey, Señor y Salvador, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O hay salvación o hay perdición, o hay salvación o hay condenación, no hay nada en medio. ¿De quién depende ser salvo o ser condenado? Si entendemos el pasaje, dice: el que cree en Él no es condenado. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros, de creer en Cristo, de poner nuestra fe en Él, para que no seamos condenados. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, dice, tenemos la vida eterna, somos salvados. Pero ¿qué pasa después de la salvación? Es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Aunque hay otro pasaje aparte de esto, de este tema. 2 Tesalonicenses 1, versículos 5 al 10. No es segunda. No, está mal la cita, perdónenme, denme un segundito. Vaya. Perdónenme, tengo mala cita. Es 2 Tesalonicenses 1, versículos 5 al 10. Sí estaba bien, perdónenme. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, está hablando a los creyentes, a la iglesia de Tesalónica, para que usted y yo, está hablando a la iglesia de Cristo, seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La vida cristiana hay sufrimiento. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses porque eran perseguidos como cristianos. Versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, Dios quiere daros reposo con nosotros, dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué se va a presentar el Señor Jesús? Para dar pago, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos, el versículo 8, los que no obedecen a Dios y los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga nuestro Señor Jesús en aquel día, en la segunda venida, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y aquí vemos nuevamente los dos extremos, ¿verdad? Los que no conocieron a Dios y los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo irán a la perdición, a la condenación eterna. Los que aceptamos y confesamos a Cristo como nuestro Dios, tendremos la vida eterna y tendremos acceso a la gloria de Cristo. Así que, una vez aclarado lo que es la salvación, los dos caminos, la salvación y la perdición o la condenación, veamos lo que hay después de la salvación. Y lo primero que vemos, después de que somos salvos, se conoce en la Biblia como la regeneración.
regeneración, generar algo, quiere decir crear algo, darle vida a algo que no lo tenía, ¿va? Entonces regenerar quiere decir nacer de nuevo. Lo primero que sucede cuando usted y yo aceptamos y confesamos a Cristo como Salvador es que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y un hombre ilustre de aquellos tiempos, los tiempos de Jesús, llamado Nicodemo, seguramente usted conoce esa parte de las Escrituras, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, a partir del versículo 3, dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo hace otra pregunta, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de él, y le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En su ignorancia o en su lógica humana, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, otra vez te lo explico, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, se queda como carne, es polvo que vuelve al polvo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu de Dios es, y vuelve al Dios que lo dio. Entonces, nadie que no haya nacido de nuevo, según leemos aquí, puede entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Ahora, la pregunta de Nicodemo a lo mejor también la hubiéramos hecho nosotros. O sea, como me tengo que meter al vientre de mi madre y volver a nacer, o cómo funciona eso de nacer de nuevo. Pero Dios está hablando, el Señor Jesús obviamente está hablando de un nacimiento espiritual, no de un nacimiento físico. Por eso dice: el que no naciere del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. Ahora, en la segunda carta a los Corintios, bueno, no le quiero dar la cita, usted se lo debe saber de memoria. No, le voy a dar la cita y a ver si se sabe el versículo mejor. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Le voy a decir cómo empieza, a ver si. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. La condición, es un sí condicional: si alguno está en Cristo. Si no está en Cristo, no. Si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es una nueva creación, ha sido regenerado, ha vuelto a nacer. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, todo nuestro pasado lo borra, lo echa, dice la palabra de Dios, lo echa tras sus espaldas y lo manda a lo más profundo del mar, donde nadie lo puede alcanzar. Y dice Dios: ¿tú por qué cargas con tu pasado si yo ya lo olvidé? Si yo ya te perdoné todo tu pasado, ¿por qué lo sigues cargando? Es una nueva criatura, es como un ser que nace de nuevo. ¿Sabe? Ya lo he predicado en alguna ocasión, pero déjeme buscar las citas. Sí, es Mateo 18, sí la traigo aquí. Mateo 18. Y le dice nuestro Señor Jesús a sus apóstoles que no querían que los niños se acercaran a Él. ¿Recuerda ese pasaje? Y les dice nuestro Señor Jesús, Mateo 18, versículos 2 y 3: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez la misma instrucción. Si no os volvéis y os hacéis, son dos cosas, son dos verbos, como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Y decía yo en algún sermón, ¿cómo es un niño? Estamos hablando de que somos una nueva criatura cuando venimos a los pies de Cristo. Nuevecito, como un recién nacido. Nos volvemos como niños, pero ahora nos toca hacernos como niños. ¿Y qué vemos en un bebé que no tenemos nosotros? Inocencia. Inocencia, Deseo de aprender. Deseo de aprender. no juzgan a nadie, no molestan a nadie, no señalan a nadie, vienen a vivir una vida plena y, como dice el hermano Luis, llegan con una mente totalmente limpia, totalmente blanca y como una esponjita, porque todo lo absorben y todo lo aprenden mucho más rápido que usted y yo, ¿no es cierto? Entonces dice el Señor Jesús, si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos que tratar de conservar esa inocencia, esa pureza de corazón y de mente, y tener una mente en la que ya se borró todo lo que había antes de llegar a los pies de Cristo. Todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, la religión, todo lo que aprendimos antes, Dios ya lo borró. Dios ya lo echó en lo profundo del mar y dice, ahora quiero que vengas a mí como un niño que no sabe nada, para que aprendas ahora como una nueva criatura cómo quiero yo que tú vivas. Olvídate de lo que te enseñó el mundo. Quiero que te vuelvas y te hagas como un niño que jamás ha sido instruido en nada, con una mente perfectamente en blanco para que entre esta verdad en tu corazón. Porque si tú sigues conservando los pensamientos y las creencias del mundo entero, la palabra de Dios no va a entrar en tu corazón. Si tú quieres seguir haciendo caso al mundo, a las religiones, a tus abuelos, a tus papás, a lo que sea, no va a entrar la palabra de Dios en tu corazón. Porque ya adoptaste eso como tu verdad y quieres vivir de acuerdo a tu verdad y no de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces, lo que nos dice el Señor Jesús, haz lo mismo que yo hice. En el momento que tú aceptaste y confesaste a mi Hijo como tu Salvador, yo borré todo tu pasado y limpié todo tu historial. Si no has estudiado la palabra de Dios a profundidad, sepa que dice la palabra de Dios que todo lo que usted y yo hacemos y decimos y pensamos está escrito en un libro. Todo, sin faltar cosa alguna. Lo hermoso es que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador, ese libro de antes de venir a Cristo está en lo profundo del mar. Y empezamos a escribir una nueva historia. Dios empieza a escribir una nueva historia en nuestra vida. Y es lo que espera que usted y yo hagamos, porque hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. La vida después de la salvación, el segundo paso, la segunda situación que sucede después de que somos salvados. Ya fuimos regenerados, ya somos una nueva criatura. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Hemos sido declarados justos. No por los seres humanos que nos digan que somos buenos, sino que somos declarados justos por Dios, porque Él es el único justo. Solo Él, que es el único justo, puede declararlo a usted injusto, siempre y cuando ya hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Lo dice la Biblia? Sí, claro que lo dice la Biblia. ¿En dónde lo dice la Biblia? Romanos 5, versículo 1. Romanos 5:1. Justificados, declarados justos, pues, no por nuestras obras, no por lo que hagamos bien entre nosotros, lo que creemos que hacemos bien, sino por la fe. Y entonces tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra paz. Mientras usted y yo no lo aceptemos como nuestro Salvador, no estamos en paz. No tenemos la paz de Dios. Y dice el versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si yo no he sido justificado, no estoy en paz con Dios. O mejor dicho todavía, Dios no puede estar en paz conmigo, porque yo no he sido
declarado justo. Y soy declarado justo en el momento que pongo mi fe en Jesús como mi Salvador. No es por obras, no es por lo que los hombres piensen de mí, es por lo que Dios piensa de mí, porque ahora Él me ve a través de su Hijo Jesucristo, el justo. Espero que me estén entendiendo con esto. Ahora, hay una gran diferencia. Cuando usted se acuerda cuando fue a la primaria le enseñaron las preposiciones, ¿sí? A ver, dígamelas. De, compa. Eso. Fuerte. Antes va abajo, con, contra. Antes va abajo, con, contra. Entre. Hacia, hasta, pero, por, según, sin, sobre, tras. Un. Preposiciones. ¿Ah? Pero en la palabra de Dios hay dos preposiciones interesantísimas. La palabra de Dios dice que hay que creer en Dios, pero también dice que tenemos que creer a Dios. Esta es la preposición en, esta es la preposición a. Ahora, ¿cuánta gente conoce usted que no es cristiana, que le dice que sí cree en Dios? Millones, yo creo, ¿no? No, yo sí creo en Dios. O dicen, no, yo creo que hay un ser supremo. O no sé cómo se llame, pero yo creo que hay alguien que le dicen Dios. Pregunta, con estas preposiciones, ¿creer en Dios, simplemente como creer en Dios, en la existencia de Dios, nos salva? No. Obviamente no. Creer en Dios no me lleva al cielo. Si quiere una libretita donde anotar y una pluma para ir anotando, levante su manita y ahí tenemos muchas libretas y muchas plumas para que pueda tomar nota. Pero ponga esa nota. Creer en Dios no me lleva al cielo. Creer en la existencia de Dios no me lleva al cielo. Le voy a dar dos pasajes hermosísimos. Anótelos, por favor. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Pregunta el apóstol Pablo, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Creyó Abraham en Dios? No. Creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios. Y entonces esa fe le fue contada por justicia. En el momento en que Abraham le creyó a Dios, fue considerado justo por Dios. Y hay varios pasajes de esta misma cita. Gálatas 3:6. Además se lo doy para que lo anote. Vuelve a decir lo mismo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, hay un pasaje interesantísimo en Santiago, que es el que quiero que usted y yo analicemos rápidamente esta mañana. Bueno, no rápidamente, sino a conciencia. Santiago capítulo 2, a partir del versículo 18. Entonces, creemos en Dios, en la existencia de Dios, sí, pero tenemos que creerle a Dios. ¿Qué significa creerle a Dios? ¿Esa es la palabra de Dios? Sí. ¿Eso es lo que dijo Dios? Sí. Esto es lo que creo. Eso es creerle a Dios, que lo que dice aquí es su verdad y que entonces yo tengo que vivir de acuerdo a su verdad. Eso es creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en todo lo que Él nos dice que debemos hacer, creer que obedecerle nos lleva a la vida, creer en Él, creerle a Dios, lo que dice en su palabra, es lo que nos permite ser justos. Ya Él nos considera justos, pero es muy diferente eso que usted y yo estamos viviendo una vida justa, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús a los fariseos, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos tenemos pecaditos, no somos justos, pero Él nos ve como justos por haber puesto nuestra fe en Cristo. Santiago 2, versículos 18 al 24. Dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin hacer nada
y yo te mostraré mi fe por lo que hago. Es decir, lo que yo hago es prueba de mi fe. Si yo vivo conforme a la palabra de Dios, no necesito decirte que tengo fe, sino que mis hechos te van a hacer pensar, te van a hacer saber, tú vas a estar seguro de que yo tengo fe. Porque cuando vienen los problemas y yo me agarro de la mano del Señor y no me suelto, por más duros que son los problemas, esa es mi fe la que me sostiene. Y esa actitud de no soltarme la mano de Dios, esas obras de no soltarme la mano de Dios ante las pruebas, demuestran que tengo fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y luego viene esta muy difícil. ¿Tú crees en Dios? Y bueno, sí. Pues también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué te hace diferente de los demonios? Si tú nada más dices, sí, creo en la existencia de Dios, los demonios saben que existe Dios y tiemblan ante esa verdad. Tú no te quedes con que sí creo en Dios, porque no te diferencias nada de los demonios, es lo que está diciendo Santiago. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia es muerta. La fe debe producir fruto. La fe debe producir buenas obras. Mi fe debe ser visible ante los demás por mi forma de vida. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro que sí. ¿Por qué lo ofreció? Porque Abraham le creyó a Dios. Si Abraham no le hubiera creído a Dios, ¿qué fue lo primero que le pidió Dios a Abraham? Génesis 12. ¿No? Vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. ¿Usted se hubiera ido? Deja todas tus posesiones, deja toda tu familia, vámonos. Y yo te voy a decir a dónde tienes que ir. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios. Y cuando tenía 100 años de edad, por fin pudo engendrar a Isaac. Y luego le dice Dios, quiero que vayas y sacrifiques a ese hijo, el que tienes, en donde supuestamente va a venir toda tu generación. Quiero que vayas y lo sacrifiques. Es un holocausto para mí. Y obviamente entendemos que Abraham, al creerle a Dios, dijo, si ya me dio uno, me puede dar otro. Yo voy a obedecer a Dios. Eso es creer a Dios. Eso es creerle a Dios en sus promesas y en todo lo que dice en su palabra. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque cuando usted y yo actuamos conforme a la fe, nuestra fe se fortalece. Cuando usted y yo nos aferramos a la fe y Dios nos demuestra y nos saca victoriosos de la prueba, nuestra fe se fortalece. Pero si cuando vienen los problemas, en lugar de aferrarnos a nuestra fe, queremos resolver las cosas por nuestros propios medios, ¿cuándo va a poder Dios mostrarnos su poder? Pero si Él ve que tenemos fe en Él y le creemos a Él y nos aferramos a Él por fe, Él nos sacará victoriosos de las pruebas. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó, ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Somos justificados, declarados justos por poner nuestra fe en Cristo. Pero necesitamos mantenernos de la fe para que nuestras obras demuestren que tenemos fe en Dios y que de esa manera podamos ser considerados por los demás como hombres justos o mujeres justas. Porque dice la Biblia que debemos de tener buen testimonio de los de afuera, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde dice? Porque es necesario que el siervo de Dios tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Sí lo dice o no lo dice?
La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, acuérdese, de los obispos, de los diáconos. ¿Sí o no? Perdóname. 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etcétera, etcétera, etcétera. Que gobierne bien su casa, versículo 4, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, que sus hijos le obedezcan, que hagan lo que el papá y la mamá dicen, eso es lo que está diciendo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Por el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que en vanidad se caiga en la condenación del diablo. También, versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Entonces, nuestra fe y las obras que muestran nuestra fe harán que las personas piensen que somos justos, que hemos sido justificados. ¿Estamos bien? ¿Me está entendiendo? Muy bien. El tercer paso, y este usted ya lo conoce de memoria, la santificación, la vida después de la salvación. El tercer aspecto de nuestra salvación es la santificación, que quiere decir, ya fuimos declarados justos por Dios, ahora tenemos que transformarnos en justos. Eso es la santificación. La santificación significa transformarnos en justos. Ahora, ya he explicado en otros sermones qué quiere decir que los cristianos somos santos. ¿Me puedo llamar San Esteban? La palabra santo, lo he explicado en otros sermones, quiere decir apartado por Dios para servir a Dios. Eso es lo que quiere decir santo. El que usted y yo seamos declarados santos por Dios quiere decir apartados del mundo para servir a Dios. Eso es la santificación. ¿Me está entendiendo? No sé. ¿Sí? No, yo sé que no se me nota la aureola, pero mi esposa daría buenas referencias mías, yo creo. Pero no se refiere a eso. Bueno, se refiere a que en el momento que aceptamos y confesamos a Cristo como nuestro Salvador, Él espera que vivamos para Él. Y como Él es santo, yo no puedo vivir para Él si yo no soy santo. Si yo estoy en pecado, no puedo servirle. Entonces, la santificación significa que usted y yo tenemos que ser transformados, lo que no éramos antes, nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, dejamos todo nuestro pasado atrás, todos nuestros pecados, todos nuestros malos hábitos, venimos a los pies de Cristo, Él llena nuestra vida de su verdad y entonces empezamos a ser santificados, transformados en personas justas por Él. Él es quien nos transforma a través de su Santo Espíritu. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios, que dice, es vuestra santificación. Es decir, el deseo de Dios, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con nuestra vida, es que seamos santos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en la hermosísima oración de nuestro Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 17, una oración de intercesión de Jesús por sus apóstoles. Evangelio según San Juan, capítulo 17, a partir del versículo 14. ¿Cómo puedo yo ser santo? Tener una vida santa. ¿Cómo puedo transformarme en justo? Dice el Señor Jesús, San Juan 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra. Jesús les dijo, yo les enseñé aquí todo lo que dice la Biblia. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Otra vez, han sido santificados, han sido separados del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Es una oración hermosísima, dice el Señor Jesús, por usted y por mí también, porque lea conmigo detenidamente, bueno, sígame con su vista. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra, la palabra de Dios, es verdad. Lo que nos da una vida santa y justa es la verdad de la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos apóstoles y discípulos que tengo aquí, dice Jesús, sino también por los que hemos de creer en Cristo por la palabra de ellos, lo que nos dejaron aquí escrito. Desde entonces Jesús oró por usted y por mí. Antes de morir Jesús ya sabía que usted y yo íbamos a aceptarlo como nuestro Salvador, y desde entonces le pidió a Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en transición al último punto de este sermón, vaya conmigo por favor a 1 Corintios, capítulo 1. A partir del versículo 26. 1 Corintios 1, versículo 26. Dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, está hablando otra vez a los creyentes de la iglesia de Corinto, por eso les llama hermanos, a los que ya pusieron su fe en Cristo. Mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, tu vida cristiana, que no sois muchos sabios, según lo que piensa la gente, ni muchos poderosos, o sea, ricos, ni muchos nobles, sino que, así nos llama el apóstol Pablo, pónganle usted la etiqueta que más le guste de todas estas, o yo me pongo todas realmente, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen muy fuertes, y lo vil del mundo, el más pecador de todos, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie pueda llegar al cielo diciendo, yo estoy aquí por mis buenas obras, yo me gané el cielo. No, no es posible, nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Mas por Él, por Cristo, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Escuche bien, justificación, santificación y redención. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Regeneración, justificación, santificación y redención. ¿Está claro hasta ahorita? Vamos al último punto. Glorificación. Glorificación. La glorificación del ser humano, una vez que ha sido salvo, no es una glorificación física, sino una glorificación espiritual, obviamente. Y se refiere que al final, cuando estemos en la presencia de Dios, entonces seremos hechos justos. Justificación significa, dijimos, declarados justos por Dios. Santificación significa transformados en justos por el poder de la fe en Dios. Glorificación significa que ya finalmente hemos sido hechos justos. Ya no hay nada, ya no hay pecado en nuestra vida, ya no hay nada que nos manche, ya estamos en la presencia de Dios, estamos glorificados. Hemos sido hechos justos y así pasaremos la eternidad. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol Juan, amados, es el mismo que escribió el Evangelio, ¿va? 1 Juan, pero estamos ahorita en las cartas de Juan. La primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Está hablando a los creyentes. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
No se le enchina cuál puede pensar ese momento hermoso y glorioso para nuestra vida. Filipenses 3, le voy a dar 2 citas más, y con esto terminamos. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Es decir, en el momento que usted y yo somos santificados, ya no pertenecemos al mundo, ya no somos ciudadanos del mundo, sino ciudadanos del cielo, el cual nuestro Señor Jesucristo transformará este cuerpo sucio de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios, nuestro Señor Jesús, en su infinito poder, va a transformar este cuerpo sucio en un cuerpo glorificado. Seremos hechos justos. Y yo quisiera que usted y yo tuviéramos esa fe que tuvo, alguien le llama el santo Job, yo no sé si esté bien llamarle el santo Job, pero Job, usted sabe todo lo que él sufrió, y estaba en un lecho de cenizas, con una sarna que le carcomía el cuerpo todo el tiempo, todos los días. Y en ese momento no sabemos cuánto tiempo llevaba ahí con sus amigos. ¿Cuántos eran? 3. ¿Seguros? 3 de su esposa. Eran 3 ancianos y luego yo un jovencito que le digo, yo sé más que todos estos viejitos. Mira, te voy a decir cómo están las cosas. Al final fueron 4, pero eso no es importante. Estaba Job ahí y sus amigos le estaban diciendo: tú estás así, tú perdiste a tus hijos, tus propiedades, tus viñas, todo tu dinero, todo lo perdiste porque cometiste pecado, por eso. Y estás así enfermo y estás tirado ahí por pecador. Esos eran sus buenos amigos. Pues ya tenía uno de esos, ¿verdad? Y Job defendiéndose como boca arriba: no es cierto, yo no he cometido pecado, no sé por qué Dios permitió esto, pero yo no he pecado, se los aseguro, etcétera, etcétera. Y pronuncia estas hermosísimas palabras. Job 19, versículo 25. Esta es la fe de Job. A pesar, insisto, de haber perdido a todos sus hijos, todas sus propiedades, todos sus bienes, la salud, dice, o sea, yo creo que ninguno de nosotros que nos encontremos en una prueba tan difícil, veamos esta fe de Job que dice: yo sé que mi Redentor Jesucristo vive, y al fin se levantará sobre el polvo, resucitará, y después de deshecha esta mi piel, este cuerpo sucio, en mi carne glorificada he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cuando usted está en una prueba o algo difícil, que parece que no hay salida, escuche esto: aunque mi corazón desfallece dentro de mí, léalo al revés, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, que parece que ya no puedo más, voy a decir esto: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, aún no había resucitado Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, todo mi cuerpo que no sirve de nada, en mi carne glorificada, entiéndanlo así, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. No importa la situación por la que estoy pasando, mi Redentor vive. Si usted no ha aceptado a Cristo y no lo ha confesado como su Dios, Rey, Señor y Salvador, según leímos en los primeros versículos, no está en paz con Dios. No tiene la paz de Dios. La paz de Dios viene cuando recibimos a Cristo como Salvador, y viene cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Solo entonces recibimos la paz de Dios. Y si no está en paz con Dios, quiere decir que su destino eterno es la perdición y la condenación. ¿Qué hará usted para evitar ir al infierno
por la eternidad. Decía yo antes de empezar el sermón, no lo dice la Biblia, así que estoy diciendo lo que yo creo, no estoy diciendo que lo diga la Biblia, así es que no me lo tome como que el pastor dijo quién sabe qué barbaridad. Es lo que yo creo por la descripción literal de la Biblia. Dice que el infierno es un lago de fuego, ¿verdad? Que no se apagará nunca, dice el Señor Jesús. Y entonces yo me imagino ese lago de fuego como la lava volcánica, ¿verdad? Que no se apaga nunca. Y la muerte del no creyente es estar sumergido en esa lava, si fuera lava, en ese lago de fuego, sintiendo que se quema pero sin quemarse. Y no hay salida. Es un lago de lava del cual no puede salir. Eso es lo que le espera al no creyente por rehusarse a creer en Jesucristo como su Salvador. Y va a estar muriendo eternamente, no se va a apagar nunca, y va a estar ahí metido en ese lago de fuego, sufriendo como si se estuviera quemando y sin poder salir de ahí. Esto no está ahí, pero dice Lucas 16 la historia de el rico y Lázaro. Aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es decir, en el infierno, alzó sus ojos este rico que no aceptó a Cristo como su Salvador, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese es el destino de los no creyentes, y es muy triste. Usted y yo tenemos que seguir orando por los no creyentes, sobre todo nuestros seres queridos, ¿verdad? Orando por ellos para que vengan a los pies de Cristo, y hacer una vida justa para que ellos también vean a Cristo reflejado en nuestra vida y lo busquen. Y finalmente, si usted ha sido salvado de la perdición, Dios nos manda a vivir en santidad. No es algo opcional. Dios nos dijo: ya te salvé, ya tienes la vida eterna, ya te he declarado justo. Ahora, si quieres, sírveme, si no, tú ya no te preocupes. ¿Eso dice la Biblia? No. El Señor Jesús oró por ustedes y por mí y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios quiere que vivamos a través de su palabra, que vivamos de acuerdo a su palabra, que vivamos una vida de santidad. Insisto, entiendan, una vida de santidad no es que traigamos una aureola cargando, es una vida apartada del mundo. Ya no creo en lo que dice el mundo, no creo en nada de lo que dice el mundo, ni en ninguna autoridad civil, religiosa, no creo en nadie más que en Dios. Y no hay una sola situación, ninguna circunstancia que pueda enfrentar usted en el mundo que no esté ya juzgada por Dios como buena o mala. Aquí está todo. Y si usted no me cree, réteme. Dígame: yo no encuentro en la Biblia algo acerca de este tema. Y yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo Dios me iluminará y demostraré que sí existe. Dios es santo. Por favor, Dios es el Dios de la creación y lo sabe todo. Antes de que usted y yo siquiera estuviéramos en sus planes, Dios nos llama a vivir en santidad, en constante transformación. Y eso solo podemos hacer si nos dedicamos a obedecer su palabra, a vivir de acuerdo a su palabra y hacer todo lo que sea agradable a Dios. Y la única forma de que usted y yo sepamos lo que es agradable a Dios es aquí. Aquí está lo que Dios dice que para Él es agradable. Tratemos de vivir conforme a la palabra de Dios.
honra y gloria suya, para alabanza de su gloria, dice el apóstol Pablo. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Tu palabra es tan rica, Señor, en alimento espiritual. Y lo que más añoramos, Padre, es la venida de tu Hijo Jesucristo. No solo que tu palabra se cumpla en nuestra vida, sino que ya venga tu Hijo Jesús por segunda vez, Padre. Porque esta promesa que tú nos dejas en tu palabra, de que seremos glorificados junto a ti, Señor, nuestra mente finita no alcanza a comprenderlo, pero ¿cómo lo anhelamos, Señor? ¿Cómo anhelamos estar en tu presencia? Ya nos has declarado justos. Te rogamos que nos ayudes y nos fortalezcas para transformarnos en justos por el poder de tu Espíritu Santo. Y Padre, que llegue el día en que podamos ser hechos justos en tu gloria. Y si hay alguna persona, Señor, que no ha reconocido y aceptado a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, te suplico que toque su corazón, Señor, que rinda su vida a los pies de tu Hijo Jesús. Y ayúdanos, Padre, guíanos para poder llevar a esas personas que amamos a los pies de Cristo, para que también ellos, en lugar de la perdición y la condenación, alcancen la salvación que solo tú puedes darnos. Lo pedimos con gratitud y con humildad, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ante Él se doble toda rodilla de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y a Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Amén y amén.